La sangre goteaba por el brazo de Kai mientras se apretaba contra la retorcida corteza azul del árbol alienígena. La respiración siseante del depredador llegaba a intervalos medidos desde algún lugar a su izquierda. 3 días de caza y ahora él era la presa. 2 años en Centus le habían enseñado a Kai que la muerte llegaba en silencio. El acechador de 6 patas, que los lugareños llamaban Sriond, lo había rastreado por millas a través del bosque índigo. Un movimiento en falso y sus mandíbulas venenosas le perforarían la garganta. Hoy no, susurró Kai, apretando con más fuerza la lanza improvisada, una asta de madera decente endurecida con una punta de metal rescatada de los restos que se habían convertido en la tumba de su esposa. El recuerdo apareció ante él. El rostro de Maya, apartándose, con los ojos llenos de terror mientras el casco de la nave se abría, sus manos resbalando de las de él mientras la cápsula de emergencia se separaba. La última transmisión, distorsionada por la estática. Te amo. Me traicionaste. Pero no había habido nadie a quien encontrar. El Sriond rodeó el árbol más rápido de lo que Kai anticipó. Él clavó la lanza hacia adelante con toda su fuerza. Sintió cómo se hundía en la carne. Pero su puntería había fallado. En lugar de la garganta, había perforado el hombro de la criatura. El Sriond rugió, sus 4 ojos ardiendo con furia primigenia. Kai rodó hacia un lado justo cuando unas mandíbulas se cerraron donde había estado su cabeza. Buscó a tientas el cuchillo en su cinturón. El último regalo de la tierra, acero forjado que había sobrevivido a todo lo demás de su vida anterior. La criatura se abalanzó de nuevo. Esta vez, Kai hundió la hoja hacia arriba, encontrando la parte blanda bajo la mandíbula de la bestia. Sangre caliente y púrpura brotó sobre sus manos. El Sriond convulsionó y luego se desplomó. Todavía estoy aquí, Maya, susurró al bosque vacío. Todavía sobreviviendo. El asentamiento seriano de Narabek se alzaba en las llanuras polvorientas como un retorcido arrecife de coral. Sus estructuras de tonos azules crecían orgánicamente desde el suelo en espirales y curvas desconocidas para la arquitectura humana. Kai se acercó con cautela, cargando valiosos bienes para el comercio, pieles y sacos de veneno extraídos de su presa. En la entrada había guardias, figuras altas y esbeltas con piel de tonos azules que brillaba con patrones iridiscentes. Sus ojos, orbes de 4 pupilas, se entrecerraron cuando Kai se acercó. Comercio, dijo Kai en su idioma, la palabra saliendo áspera de su garganta humana. Señaló su mochila. Mercancía de caza, para comerciar. La plaza del mercado bullía de actividad. Los serianos se movían con gracia fluida entre los puestos, sus cuerpos delgados y ágiles en comparación con la complexión más robusta de Kai. Se dirigió al puesto del herrero para cambiar sus productos por unas puntas de flecha que necesitaba desesperadamente. Mientras regateaban, la atención de Kai se desvió hacia una conmoción al otro lado de la plaza. Se había reunido una multitud. Las gorgueras de sus cuellos destellaban patrones de azul y naranja, indicadores de desaprobación. Entre los huecos de los altos cuerpos serianos, vislumbró a una hembra seriana de pie en el centro. Tenía la cabeza inclinada por la vergüenza. A diferencia de los demás, cuyos cuerpos eran esbeltos y angulosos, ella era notablemente más robusta, su figura curvilínea de una manera que parecía casi humana en comparación. A su lado había un macho mayor, con las gorgueras de su cuello extendidas en patrones de naranja brillante, una muestra de ira. Kai se acercó, captando fragmentos del acalorado intercambio. El macho mayor, el padre de la hembra, estaba rompiendo públicamente un contrato matrimonial. La razón, repetida con un volumen cada vez mayor, era la masa excesiva de la hembra y su incapacidad para sobrevivir en la naturaleza. El padre sacó un cuchillo ceremonial y cortó un cordón trenzado que había conectado sus muñecas, la representación física del vínculo familiar, con una declaración final que resonó en toda la plaza. Se giró y se marchó, dejando a su hija sola en el círculo de espectadores. La multitud comenzó a dispersarse, algunos rozando deliberadamente a la hembra abandonada, haciéndola tropezar. Kai sintió una inesperada oleada de ira. Antes de poder racionalizar sus acciones, dio un paso adelante hacia el espacio vacío alrededor de la hembra. Los serianos que quedaban se detuvieron,
Su atención se desvió hacia el intruso humano con ondas de sorpresa recorriendo sus gorgueras. La hembra levantó la vista. Sus ojos de 4 pupilas se abrieron al ver a Kai. De cerca, pudo ver los intrincados patrones en su piel azul, más complejos que los de la mayoría de los serianos que había encontrado. Su figura más robusta, tan ridiculizada por su gente, a Kai le pareció potencialmente ventajosa en una situación de supervivencia. La grasa almacenaba energía. Energía significaba vida en las implacables tierras de Centus. Kai buscó el cuchillo recién reparado en su cinturón, su posesión más valiosa, el último vínculo con la tierra. La hoja captó la luz mientras la extendía, con la palma hacia arriba, en la tradicional postura de ofrenda seriana. «Reclamo este contrato», dijo en un cuidadoso seriano. Las palabras se sentían extrañas en su lengua. La piel de la hembra se onduló con patrones que Kai no pudo interpretar. Sorpresa, confusión, quizás consideración. Los espectadores restantes se quedaron helados, sus propias gorgueras mostrando patrones sin precedentes que Kai supuso que representaban incredulidad o escándalo. Después de lo que pareció una eternidad, la hembra extendió su mano de 6 dedos, manteniéndola sobre el cuchillo ofrecido. «Mi nombre es Lra», dijo, su voz melodiosa de una manera que Kai no había esperado. «Y acepto tu reclamo». El viaje de regreso al campamento de Kai fue arduo. El terreno, una mezcla traicionera de formaciones de rocas afiladas y densa vegetación alienígena, siempre había sido un desafío, incluso para Kai. Con Lra, se convirtió en un ejercicio de paciencia. «Deberíamos descansar», sugirió Kai mientras Lra luchaba por sortear una pendiente particularmente empinada. Su aliento salía en silbidos trabajosos, el equivalente seriano al jadeo. «Puedo continuar», insistió ella, aunque su piel había adquirido un pálido tono lavanda que Kai reconoció como agotamiento. «Pronto anochecerá», dijo él, señalando el horizonte donde los soles gemelos de Centus comenzaban su descenso. «Los depredadores están activos. Mejor acampar». Mientras Kai recogía leña para una fogata, Lra examinaba sus alrededores con una atención metódica que lo sorprendió. Se movía de planta en planta, arrodillándose ocasionalmente para examinar algo a nivel del suelo. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. «Catalogando», respondió ella. «Esta cresta tiene 17 variedades de vegetación comestible a la vista». Señaló varias plantas. «Esos tubérculos se pueden comer crudos y contienen humedad. Aquellos proporcionan proteínas cuando se secan, y eso neutraliza el veneno de 6 especies de depredadores diferentes cuando se aplica a las heridas». Kai la miró con un nuevo respeto. «¿Cómo sabes esto?». La piel del Ra parpadeó brevemente con un patrón que no había visto antes. «Quizás vergüenza u orgullo. Estudié. Mientras otros se entrenaban para la caza y la guerra, yo aprendí sobre la flora de supervivencia. Mi padre lo llamaba una pérdida de tiempo para alguien que se mueve demasiado lento para huir del peligro». Sus 4 pupilas se contrajeron ligeramente. No se equivocaba sobre mi velocidad. Al caer la noche, se sentaron junto a la pequeña fogata. Su luz proyectaba extrañas sombras sobre los rasgos del Ra, resaltando la geometría alienígena de su rostro. «¿Por qué me reclamaste?», preguntó el Ra de repente, su voz apenas audible por encima del crepitar de las llamas. «No sabes nada de mí». Kai atizó el fuego, observando las chispas ascender en espiral. «Sé lo que es estar solo en este planeta». «Eso no es una respuesta». Él suspiró. «Hace 2 años, mi nave se estrelló. Mi esposa no sobrevivió. He estado solo desde entonces». Hizo un gesto vago hacia la naturaleza que los rodeaba. «Aquí, las decisiones prácticas te mantienen con vida. Tu complexión almacena energía mejor que la forma típica seriana. Conoces plantas que yo no. Yo cazo mejor de lo que recolecto». Encontró la mirada de ella a través del fuego. Parecía lógico. La piel del Ra se onduló con un patrón complejo. «Lógico», repitió ella, y la palabra quedó suspendida entre ambos como una barrera. «No quise ofender», añadió Kai rápidamente. «En términos humanos, tu figura sería considerada». Buscó una palabra diplomática. «Gorda», respondió el Ra rotundamente.
La palabra se traduce con bastante exactitud. Voluptuosa, corrigió Kai. En la tierra, muchas culturas consideraban esos rasgos hermosos, signos de prosperidad. Aquí no, dijo el Ra, con las gorgueras aplanadas contra su cuello. Aquí significa debilidad, incapacidad para moverse rápido cuando vienen los depredadores. Se sumieron en el silencio, cada uno perdido en sus pensamientos mientras las estrellas alienígenas aparecían en lo alto. El campamento de Kai resultó ser más permanente de lo que el Ra había esperado. Ubicado contra la pared de un acantilado y parcialmente construido en una cueva poco profunda, el refugio mostraba signos de una construcción cuidadosa y adaptación al entorno. ¿Hiciste crecer esto?, preguntó el Ra, examinando las paredes vivas de madera de Sent entrelazada que formaban la estructura exterior. Copié lo que observé en los asentamientos serianos, explicó Kai mientras aseguraba la solapa de la entrada detrás de ellos. Me llevó casi un año entender cómo manipular los patrones de crecimiento. El interior era austero pero ingeniosamente organizado. Una sección servía como dormitorio con una plataforma elevada cubierta de pieles de animales curadas. Otra contenía almacenamiento y recipientes fabricados con alimentos en conserva, herramientas y suministros. Un foso central para el fuego contaba con un sofisticado sistema de ventilación que canalizaba el humo hacia afuera a través de la roca. Ra se movió por el espacio, haciendo inventario con una eficiencia práctica. Impresionante para un humano solitario, dijo finalmente, pero insuficiente para una supervivencia prolongada. La expresión de Kai se tensó. Me ha mantenido con vida durante 2 años. Apenas, observó el Ra, señalando una cicatriz mal curada en el antebrazo de Kai. Eso es una infección por hongos. Sin tratar. Pudo haberte matado. Se acercó a una pila de plantas secas. Estas están almacenadas incorrectamente. La mitad ha perdido sus propiedades medicinales. Examinó sus reservas de alimentos con ojos críticos. Desequilibrio nutricional evidente en las selecciones conservadas. Kai sintió un destello de actitud defensiva. Todavía estoy de pie. Estar de pie no es prosperar, replicó el Ra. Su tono era práctico en lugar de sentencioso. Pero juntos, las mejoras son posibles. Esa noche, durmieron en lados opuestos del foso del fuego, cada uno agudamente consciente de la presencia del otro. Para Kai, tener a otro ser respirando en su espacio después de 2 años de soledad era profundamente inquietante. Para el Ra, la vulnerabilidad de dormir en un lugar extraño con una especie que apenas entendía requería una confianza tremenda. Ninguno de los dos durmió bien, pero ambos sobrevivieron hasta la mañana, el primer hito del éxito en Centus. Sus días cayeron en un patrón de habilidades complementarias. Kai cazaba, mantenía sus defensas y exploraba el territorio circundante. Ra transformó el interior de su refugio, implementando sistemas de almacenamiento que preservaban sus recursos con mayor eficiencia. Cultivó jardines medicinales alrededor del perímetro, explicando las propiedades de cada planta con la precisión de un científico. No siempre fuiste una posible novia, observó Kai una noche mientras ella etiquetaba meticulosamente un nuevo lote de remedios. Tu conocimiento es demasiado especializado. La piel del Ra se atenuó ligeramente. Me entrené como guardiana del conocimiento antes de que mi padre arreglara el contrato de matrimonio. Sus gorgueras se aplanaron. Cuando mi cuerpo se desarrolló incorrectamente, esos puestos dejaron de estar disponibles. ¿Por tu complexión? ¿Qué tiene que ver eso con el conocimiento? Los guardianes del conocimiento deben viajar entre asentamientos llevando información crítica. Explicó. El puesto requiere capacidad física para viajes largos. Cuando fallé las evaluaciones físicas, mi padre buscó salvar mi valor a través del matrimonio. Su conversación fue interrumpida por un sonido que los heló a ambos. Un lamento bajo y agudo que flotaba en el crepúsculo. Kai buscó instintivamente su lanza. Acechador, susurró. Las gorgueras del Ra se aplanaron contra su cuello. Llamada de caza, buscando la ubicación de la presa. No está solo, añadió Kai, reconociendo el patrón de llamadas que ahora resonaban desde diferentes direcciones. Caza en manada, están rodeando esta área. Durante toda la noche, reforzaron las defensas del refugio,
afilando estacas para colocarlas alrededor del perímetro, preparando fardos de fuego que podían encenderse rápidamente, y posicionando armas en puntos estratégicos. Ra trabajó junto a Kai sin quejarse, sus movimientos más lentos, pero metódicos. La noche se disolvió en una vorágine de combate desesperado. Los acechadores atacaron en oleadas, primero probando, luego comprometiéndose por completo cuando sintieron vulnerabilidad. Kai perdió la cuenta de cuántos mataron o hirieron. Su mundo se redujo a la repetición mecánica de preparar, tensar, soltar. Cuando se quedó sin flechas, cambió a la lanza y el cuchillo. A través de todo, Ra mantuvo su posición a su lado, no detrás como él había ordenado, sino junto a él. Sus movimientos carecían de la velocidad y agilidad de un cazador seriano, pero lo compensaba con precisión y anticipación. Parecía sentir de dónde vendrían los ataques antes de que se materializaran, cambiando sus defensas en consecuencia. El amanecer llegó con la comprensión de que los ataques habían cesado. El suelo alrededor de su refugio estaba cubierto de cadáveres de acechadores, 9 en total, un golpe devastador para cualquier manada. Kai cayó de rodillas, el agotamiento superando a la adrenalina. Sangre, tanto suya como de los acechadores, cubría sus brazos y pecho. Un profundo corte en su hombro palpitaba con cada latido. «Necesito tratar eso», dijo el Ra, reuniendo ya sus suministros medicinales. Las garras de los acechadores portan bacterias. Mientras ella limpiaba y vendaba sus heridas con una eficiencia práctica, Kai observó: «Luchaste bien». Las gorgueras del Ra se ondularon con un patrón que ahora reconocía como un modesto reconocimiento. «Fortalezas diferentes», respondió ella. «Adaptación, no conformidad». Kai sintió que algo desconocido se agitaba dentro de él. La primera calidez de conexión que había experimentado desde la muerte de Maya. No era romance, ni siquiera amistad todavía, sino algo más fundamental. Respeto. Pasaron las semanas y el ritmo de su existencia compartida se profundizó. Kai se encontró ajustando sus rutinas para acomodar la presencia del Ra, no por obligación, sino por un aprecio genuino por sus contribuciones. Su refugio se expandió a medida que el Ra aplicaba su conocimiento del cultivo de madera de Sent para hacer crecer habitaciones adicionales, un espacio dedicado para su creciente jardín medicinal, áreas de almacenamiento mejoradas, incluso una cámara de baño que recogía agua de lluvia. Su comunicación también evolucionó. El inglés del Ra mejoró rápidamente, mientras que Kai progresaba a trompicones con los aspectos más complejos del idioma seriano. Desarrollaron un vocabulario híbrido único para su asociación, con términos que cerraban la brecha entre sus especies. Una tarde, mientras catalogaban las cosechas del día, Kai se encontró estudiando los movimientos del Ra. Había una economía en sus acciones, una precisión deliberada en la que había llegado a confiar. ¿Algo te preocupa?, preguntó el Ra, notando su atención. Pensando en las adaptaciones. Tu gente valora la velocidad y la agilidad porque se adapta a sus métodos de caza. Los humanos valoran rasgos diferentes dependiendo del entorno y la cultura. ¿Y qué valoraban los humanos?, preguntó el Ra, su tono sugería una curiosidad genuina. Variaba mucho, explicó Kai. Algunas culturas premiaban la fuerza física, otras la inteligencia o la habilidad artística. Los ideales físicos cambiaban constantemente. Lo que se consideraba hermoso en una era rechazado en otra. ¿Y tú?, preguntó Kai, dándose cuenta de lo poco que sabía de su historia personal más allá de su rechazo. Antes del contrato de matrimonio, ¿cómo era tu vida? Nací durante la gran sequía, comenzó. Muchos jóvenes serianos murieron esa temporada. Escasez de alimentos. Yo sobreviví por esto, hizo un gesto hacia su figura más robusta. Incluso de niña, mi cuerpo almacenaba energía de manera eficiente. Mientras otros se marchitaban, yo resistí. Cuando la abundancia regresó, mi rasgo de supervivencia se convirtió en una desventaja. Otros niños crecieron altos, esbeltos, veloces. Yo seguí siendo diferente. Me dediqué al estudio. Si el cuerpo no se conformaba, la mente compensaría. Aprendí identificación botánica, propiedades medicinales, patrones de crecimiento.
Me convertí en la asistente de guardián del conocimiento más joven en la historia del asentamiento. Su piel brilló brevemente con orgullo antes de atenuarse. Luego, la maduración trajo una diferencia más pronunciada. Las evaluaciones físicas fallaron. El camino del guardián del conocimiento se cerró. Fue entonces cuando ocurrió el acuerdo de matrimonio, supuso Kai. Antes de que pudiera responder, un sonido fuera del refugio los celó a ambos. El chasquido distintivo de una rama bajo un peso demasiado grande para ser un animal salvaje. Intercambiaron miradas, instantáneamente alerta. Una voz llamó desde la oscuridad. Una voz seriana profunda y resonante que hizo que la piel del Ra se iluminara brevemente de sorpresa. «Padre», susurró incrédula. «Hija», confirmó la voz. «Venimos bajo protocolo de paz». Se permitió la emergencia. 3 figuras emergieron de la oscuridad hacia la luz de la luna en el claro. En el centro se encontraba un macho seriano alto cuyas elaboradas gorgueras en el cuello lo identificaban como un anciano de estatus significativo. Flanqueándolo había 2 machos más jóvenes que portaban lanzas ceremoniales, guardias familiares a juzgar por sus patrones de piel coincidentes. «Soy Tarak, anciano pionero del asentamiento de Narabek, padre del Ra», anunció el anciano. «Vengo a verificar el cumplimiento del contrato». «El contrato fue reclamado públicamente», respondió Kai. «La verificación es innecesaria. Los reclamos entre especies requieren supervisión», replicó Tarak. «Mandato del Consejo del Asentamiento». Era una mentira. Kai había aprendido lo suficiente sobre las costumbres serianas como para reconocer la invención. No existía tal mandato, pero desafiar a un anciano directamente violaría los protocolos y podría crear un peligro. Lo que siguió fue un examen meticuloso de cada aspecto de su acuerdo de vida. El anciano inspeccionó las reservas de alimentos, cuestionando las técnicas de conservación. Puso a prueba la integridad estructural, los métodos de purificación de agua, las posiciones defensivas. A lo largo de todo, sus preguntas fueron incisivas, buscando claramente deficiencias. «La caza humana es inadecuada para 2», declaró, examinando las reservas de carne de Kai. «Complementada con nutrición botánica», replicó el Ra, mostrando su extensa colección de plantas comestibles y medicinales. «La dieta equilibrada supera los estándares del asentamiento». Para cada crítica, presentaron contramedidas y adaptaciones. Cuando cuestionó las capacidades defensivas, Kai demostró las muertes de los acechadores y su reutilización de materiales de depredadores. Cuando desafió la preparación para el invierno, Ra reveló su cultivo de fuentes de alimentos resistentes al frío. Finalmente, visiblemente frustrado, Tarak los confrontó directamente. «Las limitaciones físicas permanecen», afirmó, señalando al Ra. «La complexión impide una evacuación efectiva en una crisis. Compromete el potencial de supervivencia del humano». Antes de que el Ra pudiera responder, Kai dio un paso adelante. «Con respeto, anciano, la supervivencia en Centus requiere más que velocidad física. Inteligencia, adaptación, habilidades complementarias. Esto determina los resultados de la supervivencia, no la conformidad a ideales físicos. Filosofía humana», descartó Tarak, «no realidad seriana». «La realidad son los resultados», replicó Kai, señalando la evidencia de su próspera asociación. «Hemos sobrevivido a ataques de depredadores que abrumarían a defensores solitarios, hemos creado una sostenibilidad imposible para individuos solitarios». El anciano y el Ra intercambiaron un rápido diálogo en seriano que Kai no pudo seguir. El intercambio continuó durante varios minutos, volviéndose cada vez más intenso. Finalmente, las gorgueras de Tarak se expandieron por completo. Dijo una última frase en seriano, luego se volvió hacia Kai. «Asociación reconocida», declaró en inglés. «Los registros del asentamiento reflejarán el estatus permanente». Sus 4 pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos. «Pero se aplican condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Kai con cautela. «Intercambio de conocimiento estacional», dijo. «La hija posee valiosa información botánica.
Debe regresar al asentamiento trimestralmente para actualizar nuestros archivos de conocimiento. Kai miró al Ra, cuya piel ondulaba con patrones complejos que sugerían emociones conflictivas. Es su elección, dijo firmemente. Acepto esta condición, dijo el Ra después de un momento de consideración. El intercambio de conocimientos beneficia a todos. Taraka sintió una vez, bruscamente. Segunda condición. La asociación debe demostrar viabilidad continua a través de la descendencia dentro de 2 ciclos. Kai miró fijamente al anciano, seguro de haber entendido mal. Descendencia entre diferentes especies no es reproducción biológica, aclaró el Ra rápidamente, su piel enrojeciendo con patrones que Kai interpretó como vergüenza. Entrenamiento de aprendices. Deben aceptar y entrenar a un joven seriano en métodos de supervivencia. Enseñanza, tradujo Kai, con alivio evidente en su voz. ¿Por qué? El modelo de asociación es potencialmente valioso, admitió Taraka regañadientes. Si es sostenible, puede beneficiar a otros que buscan caminos no tradicionales. Aceptable, acordó Kai. Cuando llegue el momento. Con eso, Taraka y sus guardias partieron sin más ceremonia, desapareciendo en el bosque tan abruptamente como habían aparecido. 6 meses pasaron, marcando un ciclo estacional completo en Centus. Los duros meses de invierno pusieron a prueba su asociación de formas que ninguno de los dos había anticipado, con ventiscas que duraban semanas y temperaturas que congelaban la piel desprotegida al contacto. Sin embargo, no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron, combinando las habilidades de ingeniería de Kai con el conocimiento botánico del Ra para crear sistemas de calefacción más eficientes y fuentes de alimentos resistentes al frío. Cuando finalmente llegó la primavera, un deshielo dramático transformó el paisaje casi de la noche a la mañana. Emergieron de su refugio para encontrar el mundo renovado. Una vibrante vegetación azul brotó del suelo que había estado congelado días antes. El aire se llenó con las llamadas de las criaturas voladoras que regresaban y el aroma de la flora en flor. El ciclo de renovación comienza, observó el Ra mientras examinaban el paisaje cambiado desde la plataforma elevada que habían construido para la observación. El momento más peligroso. Kai asintió, muy consciente de la paradoja de la primavera en Centus. La explosión de vida sacaba a los depredadores de la hibernación, hambrientos y agresivos. Después del largo invierno, las disputas territoriales alcanzaban su punto máximo mientras las criaturas luchaban por los mejores lugares de cría. A medida que los días se alargaban, comenzaron los preparativos para la primera visita trimestral del Ra al asentamiento, el intercambio de conocimientos que había sido una condición para el reconocimiento de su asociación. Aunque ninguno de los dos hablaba de ello directamente, la inminente separación causaba una sutil tensión entre ellos. El viaje dura 3 días, dijo el Ra mientras empacaban provisiones para su viaje. Los protocolos de intercambio requieren un mínimo de 2 días. El viaje de regreso, 3 días. 8 días de ausencia total. Kai aseguró otro recipiente de agua en su mochila. Te acompañaré hasta el cruce del río. Después de eso, los caminos del asentamiento son más seguros. La piel del Ra parpadeó con patrones que Kai había aprendido a interpretar como preocupación. 8 días solo. Se han preparado suficientes provisiones. Sobreviví 2 años antes de que llegaras, le recordó Kai con una sonrisa irónica. Creo que puedo arreglarme las 8 días. Es diferente ahora, dijo el Ra en voz baja. Las adaptaciones se hicieron para 2. Sistemas integrados. La mañana de su partida amaneció clara y cálida. Caminaron en un silencio cómplice por el sendero hacia Narabek, cada uno perdido en sus pensamientos. En el cruce del río, una frontera natural entre las tierras salvajes y los territorios más patrullados cerca del asentamiento, se detuvieron. Aquí es donde nos separamos, dijo Kai, observando el agua caudalosa que había sido un simple arroyo durante la estación seca. Los serianos habían construido un puente colgante de enredaderas vivas que se balanceaba suavemente con la brisa. Ra extendió su mano de 6 dedos en el gesto humano que Kai le había enseñado. Hasta el regreso, dijo simplemente. Kai tomó su mano, la piel azul se sentía fresca contra su palma. Hasta el regreso, repitió.
Ra cruzó el puente con pasos cuidadosos, su figura recortada contra la luz de la mañana. En el otro lado, se detuvo para mirar hacia atrás una vez, su piel destellando brevemente con patrones demasiado lejanos para que Kai los interpretara. Luego continuó, desapareciendo en la densa maleza del camino del asentamiento. Los primeros 3 días de la ausencia del Ra transcurrieron sin incidentes. Pero al caer la noche del cuarto día, Kai se encontró escuchando el sonido de sus movimientos en el refugio, esperando comentarios u observaciones que no llegaban. En el quinto día, un clima extraño llegó desde el oeste, un fenómeno que los serianos llamaban tormentas fantasma. A diferencia de la precipitación normal, estas nubes transportaban organismos microscópicos que se alimentaban de ciertos metales, pudiendo dañar armas y herramientas dejadas a la intemperie. Kai trabajó rápidamente para asegurar su equipo, agradecido por la advertencia del Ra sobre estos eventos estacionales. Mientras cubría el último de sus implementos metálicos, un sonido del exterior lo dejó helado, el distintivo raspado de garras sobre la piedra. Alcanzó silenciosamente su arco, preparando una flecha mientras se movía hacia la rendija de observación. A través de la estrecha abertura, captó movimiento en el borde del claro. Un destello de piel escamosa mucho más grande que cualquier acechador. «Cazador de crestas», susurró incrédulo. Los cazadores de crestas rara vez se aventuraban tan lejos de los picos altos. Con casi el doble de su altura hasta el hombro, el cazador de crestas combinaba las peores características de los depredadores prehistóricos de la Tierra. La masa de un tiranosaurio, la velocidad de un raptor y la habilidad para escalar de una cabra montesa. Sus escamas cambiaban de color ligeramente mientras se movía, una adaptación de camuflaje rudimentaria. Se sabía que un solo cazador de crestas había diezmado partidas de cazas serianas enteras. Contra un humano, las probabilidades eran nulas. Kai se apartó de la rendija de observación, con la mente acelerada. Las defensas del refugio estaban diseñadas para acechadores y amenazas más pequeñas, no para algo de esta magnitud. La confrontación directa sería un suicidio. Sus ojos se posaron en la colección de preparados botánicos del Ra. Entre ellos había compuestos diseñados para enmascarar el olor, otros para repeler depredadores específicos, ninguno específico para cazadores de crestas. Pero quizás, trabajó frenéticamente, combinando preparados basándose en su limitada comprensión del sistema del Ra. El resultado fue una mezcla picante que le hizo llorar los ojos. No había tiempo para probarlo. La esparció por el perímetro del refugio, esperando que al menos confundiera los sentidos del depredador. Cayó la noche, sin traer alivio. El cazador de crestas permaneció, probando ocasionalmente el exterior del refugio con poderosas garras que dejaban profundos surcos en las paredes de madera de Cent. La estructura no resistiría un asalto decidido. Kai pasó la noche moviéndose entre posiciones defensivas, aprovechando momentos de sueño intranquilo cuando el depredador se retiraba temporalmente. Por la mañana, el agotamiento nublaba su pensamiento, pero el cazador de crestas no mostraba signos de abandonar su asedio. «Piensa», se dijo Kai a sí mismo. ¿Qué sugeriría al Ra? La respuesta llegó mientras revisaba sus suministros. Un recipiente con una pasta que el Ra había preparado antes de partir, etiquetado con símbolos serianos que reconoció como disuasivo extremo. Ella le había advertido que solo lo usara en circunstancias extremas, ya que el olor atraía a depredadores más pequeños incluso mientras repelía a los más grandes. Un plan desesperado se formó. Si podía ahuyentar al cazador de crestas, podría manejar amenazas más pequeñas con mayor facilidad. Esperando a que el depredador se moviera al otro lado del claro en su ronda de patrulla, Kai se deslizó por su salida secundaria, un túnel estrecho que habían excavado como escape de emergencia. Rodeó ampliamente a través de la maleza, llevando el potente disuasivo y una antorcha. El cazador de crestas lo sintió antes de que completara su acercamiento. Giró con una velocidad sorprendente, con las mandíbulas abiertas para revelar hileras de dientes aserrados. Kai se quedó helado, luchando contra el impulso instintivo de huir. Correr activaría la respuesta de persecución del depredador. Muerte segura. En cambio, levantó lentamente el recipiente, quitó el sello y lo arrojó directamente a los órganos sensoriales de la criatura,
ubicados a lo largo de su cuello. El cazador de crestas se encabritó cuando la pasta salpicó sus escamas. La reacción fue inmediata y violenta. El enorme depredador emitió un chillido agudo que rompió la quietud de la mañana. Kai retrocedió de manera constante, manteniendo el contacto visual, con la antorcha lista. El cazador de crestas sacudía la cabeza de un lado a otro, tratando de deshacerse de la sustancia ofensiva. Cuando eso falló, comenzó a retroceder, su color cambiando rápidamente en lo que Kai supuso era el equivalente a una angustia extrema. Con un rugido final que sacudió el suelo bajo los pies de Kai, el cazador de crestas se dio la vuelta y se estrelló de nuevo contra el bosque, moviéndose con un propósito decidido lejos del claro y del olor que había asaltado sus sentidos. Los siguientes 2 días se convirtieron en un brutal ciclo de defensa contra oleadas de amenazas más pequeñas atraídas por el disuasivo persistente. Acechadores, lagartos de púas, incluso una manada de saltadores de árboles que normalmente evitaban los asentamientos humanos, todos convergieron en el claro, atraídos por el potente aroma. Kai mató a los que pudo y ahuyentó al resto. Pero el agotamiento pasó factura. La garra de un acechador le alcanzó la pierna durante una escaramuza, dejando un profundo corte que vendó apresuradamente con los preparados medicinales del Ra. Para el 7º día, el día antes de que el Ra debiera regresar, la fiebre se apoderó de él. Reconoció los síntomas de la infección extendiéndose, a pesar de los tratamientos. Sin la experiencia del Ra para limpiar y vendar adecuadamente la herida, las bacterias estaban ganando terreno. Su visión se volvió borrosa, sus movimientos se ralentizaron y mantener las defensas del refugio se volvió cada vez más difícil. Un día más, se repetía a sí mismo, luchando por mantenerse consciente mientras revisaba el perímetro. Solo un día más. Pero al caer la noche del 7º día, Kai se desplomó cerca del foso del fuego. Sus fuerzas finalmente se agotaron. Llegaron los sueños febriles. Visiones de la Tierra, de Maya, del accidente que lo había dejado varado en este mundo alienígena. En su delirio, creyó oír la voz del Ra llamándolo, pero sabía que no podía ser real. Ella no debía regresar hasta mañana. La sensación de unas manos frescas de 6 dedos en su frente finalmente penetró la neblina de la fiebre. Kai luchó por abrir los ojos, seguro de que estaba alucinando. No te muevas. La voz del Ra, real, no imaginada, ordenó. La infección ha avanzado. Requiere tratamiento inmediato. Kai intentó hablar, logrando solo un susurro ronco. Llegaste temprano. Sentí problemas, respondió ella, aplicando ya una pasta picante en su pierna herida. Conexión inexplicable pero funcional. Apresuré el regreso. A través de la niebla de la fiebre, Kai registró el estado de su refugio, las señales de múltiples ataques, los suministros agotados, los preparativos defensivos que había hecho en su desesperación. Ra trabajaba eficientemente, moviéndose entre tratar su herida y reforzar sus defensas comprometidas. Cazador de crestas, logró explicar. Disuasivo usado, observó el Ra, notando el recipiente vacío. Efectivo, pero atrajo a depredadores secundarios. Evaluación correcta, pero ejecución peligrosa. No tuve opción, murmuró Kai mientras una sensación refrescante se extendía desde la medicina que ella aplicaba. Descansa ahora, instruyó el Ra. Defenderé hasta que te recuperes. Él entraba y salía de la conciencia durante el día siguiente, a veces consciente del Ra moviéndose por el refugio, otras veces de los sonidos de conflicto afuera. Una vez se despertó y la encontró tratándose una herida en su propio brazo, un corte profundo que vendó eficientemente antes de volver a la guardia. Cuando la claridad finalmente regresó, Kai se encontró en su plataforma para dormir, cubierto con pieles aislantes. El refugio estaba en silencio, excepto por los suaves sonidos del Ra preparando algo en el foso del fuego. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Kai, con la voz áspera. 3 días desde mi regreso, respondió ella, trayéndole una taza humeante de líquido. La fiebre cedió ayer. Infección contenida, pero la debilidad persiste. Estabas herida, dijo él, notando nuevas marcas en su piel azul. Heridas sufridas en su defensa. Las gorgueras del Ra se aplanaron en un gesto de desdén. Daño menor, autotratado.
Te puse en riesgo, dijo Kai, la comprensión pesando sobre él. Mis decisiones fueron lógicas dadas las circunstancias, interrumpió ella. La amenaza del cazador de crestas requería medidas extremas. La supervivencia se logró. Sus ojos de 4 pupilas se encontraron directamente con los de él. La asociación funciona como fue diseñada. La visita al asentamiento, recordó Kai de repente. ¿Completaste el intercambio de conocimientos? Finalización parcial, replicó el Ra. Suficiente para satisfacer las condiciones. Completaremos el próximo ciclo. Kai asimiló esta información con una creciente comprensión. Sentiste que algo andaba mal y te fuiste antes. La piel del Ra parpadeó con patrones que había llegado a asociar con la incomodidad al discutir asuntos intuitivos. Experimenté inquietud, una preocupación persistente por la seguridad del refugio. Hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras. El padre anciano lo llama sentido de vínculo. Raro pero documentado entre compañeros de supervivencia a largo plazo. Sentiste que estaba en peligro, tradujo Kai. Impreciso pero esencialmente correcto, reconoció ella. No es telepatía como la conceptualizan los humanos, sino una conciencia más sutil. Una ventaja evolutiva para los serianos emparejados en tiempos antiguos. Un año después de que Kai reclamara al Ra en el mercado, los ancianos del asentamiento cumplieron con su requisito enviando un aprendiz a estudiar sus métodos de supervivencia. El joven seriano que llegó a su refugio estaba visiblemente nervioso, su piel parpadeando con patrones de ansiedad mientras observaba el refugio humano seriano y a sus ocupantes. Soy Nabón, se presentó con gestos formales serianos, enviado por el Consejo de Ancianos para aprender adaptaciones de supervivencia. Sus gorgueras se aplanaron con evidente incomodidad mientras añadía, honrado de estudiar con esta asociación inusual. Bienvenido, Nabón, respondió el Ra con la formalidad adecuada. El espacio en el refugio está preparado para tu ciclo de aprendizaje. El joven seriano, físicamente típico de su especie, con la complexión esbelta y ágil apreciada por su cultura, lo siguió adentro con visible temor. Su incomodidad aumentó al observar sus arreglos de vida integrados, los sistemas híbridos que combinaban el ingenio humano con el conocimiento tradicional seriano. Las primeras semanas del aprendizaje de Nabón estuvieron marcadas por la torpeza y la resistencia. Le costaba adaptarse a sus métodos, sugiriendo con frecuencia enfoques serianos adecuados que Kai y el Ra habían modificado o abandonado hacía mucho tiempo por ser inadecuados para sus circunstancias particulares. La caza en la ladera de la cresta requiere velocidad y agilidad, insistió Nabón una mañana mientras se preparaban para una expedición de caza. Sus 4 pupilas se contrajeron al mirar al Ra. La enseñanza tradicional dice que los serianos de complexión pesada permanecen en el refugio durante tales cacerías. La enseñanza tradicional asume partidas de caza serianas, respondió Kai con calma. Nosotros no somos tradicionales. El conocimiento del Ra sobre el comportamiento de los depredadores de la cresta es esencial, continuó, asegurando su arco. Sus habilidades de observación compensan los diferentes patrones de movimiento. Las lecciones del día no se desarrollaron como Kai y el Ra habían planeado, sino como Sentus mismo dictó. A mitad de la caza, el clima cambió repentinamente. Una tormenta de polen tóxico avanzaba desde los valles del oeste. Tales tormentas podían causar ceguera temporal o dificultad respiratoria si uno era sorprendido sin preparación. Se necesita refugio de inmediato, anunció el Ra, reconociendo el característico tinte amarillo de las nubes. No hay tiempo para regresar al refugio. La piel de Nabón palideció de alarma. El sistema de cuevas más cercano está a 3 kilómetros al sur, dijo, con las gorgueras aplanadas por la angustia. No podemos correr más rápido que la tormenta. No es necesario, respondió Kai con calma, mientras ya recogía unas plantas específicas de hoja ancha que el Ra había identificado. Creamos un refugio aquí. Trabajando con una eficiencia practicada, construyeron un recinto temporal usando las hojas cerosas como barrera natural contra las partículas tóxicas. El Ra preparó un ungüento para su piel expuesta y un té que contrarrestaría cualquier polen que pudieran inhalar. Nabón observó sus esfuerzos coordinados con creciente asombro,
su escepticismo dando paso a un interés genuino. Cuando la tormenta golpeó, su refugio resistió. Mientras podían oír a otras criaturas en la distancia gritando de angustia, ellos permanecieron protegidos por su conocimiento combinado. Esta técnica no se enseña en el asentamiento, observó Nabón mientras esperaban a que pasara la tormenta. Porque requiere integración de conocimientos, explicó el Ra. Métodos de construcción humanos con aplicación botánica seriana. El verdadero avance llegó 3 semanas después, cuando una expedición de caza salió catastróficamente mal. Un desprendimiento de rocas separó a Nabón de Kai y Ra, dejando al joven seriano atrapado en un estrecho barranco con una manada de acechadores acercándose. Su velocidad y agilidad, los rasgos que su cultura apreciaba por encima de todos los demás, eran inútiles en el espacio confinado. Kai y Ra lo alcanzaron justo cuando los depredadores atacaban. Lo que siguió fue una batalla desesperada contra probabilidades abrumadoras. Nabón luchó con técnicas tradicionales serianas, todo movimiento fluido y golpes precisos. Kai confió en la fuerza bruta y las armas improvisadas. Ra, más lenta que ambos pero estratégicamente brillante, dirigió sus esfuerzos combinados, identificando vulnerabilidades en los ataques coordinados de los acechadores. Cuando el último depredador se retiró, los 3 estaban heridos pero vivos. Mientras se vendaban las heridas unos a otros con los preparados medicinales del Ra, la piel de Nabón mostraba patrones que Kai nunca había visto antes. Reconozco mi error, dijo formalmente el joven seriano. La diversidad de enfoques es superior al método singular en escenarios impredecibles. Las gorgueras del Ra se ondularon con lo que Kai ahora reconocía como su versión de una sonrisa. El aprendizaje ocurre cuando la experiencia desafía las suposiciones, dijo ella. Es cierto para todas las especies. A partir de ese día, el aprendizaje de Nabón se transformó. Abordó sus lecciones con una apertura genuina, absorbiendo no solo las habilidades prácticas que enseñaban, sino la filosofía subyacente a su asociación. Para cuando su ciclo de entrenamiento se acercaba a su fin, el joven seriano se había adaptado de maneras que lo sorprendieron a todos. 5 años después de que Kai reclamara al Ra en el mercado, el centro de adaptación se había convertido en una comunidad próspera como ninguna antes vista en Centus. Construido en la confluencia de 3 zonas ecológicas, incorporaba elementos de diseño humano y seriano. Mientras era pionero en nuevos enfoques específicos para su propósito único. Las estructuras centrales mezclaban los métodos de crecimiento orgánico de la arquitectura seriana con los principios de ingeniería estructural que los humanos habían traído de la Tierra. Marcos vivos de madera de Cent sostenían componentes modulares rescatados de naves estrelladas, creando espacios que podían reconfigurarse a medida que evolucionaban las necesidades. Alrededor de estos edificios centrales, jardines experimentales probaban técnicas de cultivo híbridas, mientras que los perímetros defensivos demostraban nuevos enfoques para el manejo de depredadores. Más notable que la infraestructura física era el ecosistema social que se desarrollaba dentro de él. Humanos que habían sobrevivido en aislamiento durante años trabajaban junto a serianos que habían roto con los caminos tradicionales. Jóvenes aprendices de ambas especies se entrenaban juntos, aprendiendo a valorar rasgos y enfoques diversos en lugar de conformarse con ideales rígidos. En el 5º aniversario de su encuentro en el mercado, una fecha que ahora marcaban con un significado privado, Kai y Ra se tomaron un raro día libre de sus deberes administrativos para regresar a su refugio original. Aunque mantenían una residencia formal en el centro, habían conservado su primer hogar como un retiro y un recordatorio de sus comienzos. Mientras se acercaban por el familiar sendero del bosque, ahora mucho más fácil de transitar gracias al conocimiento de rutas seguras que habían cartografiado a lo largo de los años, Kai sintió una sensación de regreso a casa que trascendía la ubicación física. Sigue en pie, observó mientras entraban en el claro. Sigue adaptándose, añadió el Ra, notando cómo las paredes de madera de Cent se habían fortalecido y expandido sutilmente en su ausencia. Dentro, encontraron todo como lo habían dejado en su última visita. Más simple que sus alojamientos actuales, pero perfectamente adecuado a sus necesidades. Cayeron fácilmente en viejas rutinas, Kai revisando el perímetro mientras Ra inspeccionaba los sistemas interiores. Al acercarse la noche, se sentaron juntos afuera,
observando a los soles gemelos de Centus descender hacia el horizonte. El paisaje familiar se extendía ante ellos, la cresta donde habían cazado, el valle donde habían recolectado plantas medicinales, los picos distantes donde los cazadores de crestas aún vagaban. A veces olvido lo lejos que hemos llegado, dijo Kai, rompiendo el cómodo silencio. Desde aquel primer día en que apenas podías llegar hasta aquí desde el asentamiento. La piel del Ra se onduló con diversión. Desde un humano que no podía identificar plantas medicinales básicas. Éramos un desastre, río Kai. Por separado, al menos. Juntos, suficientes, corrigió el Ra. Ahora más que suficientes, prósperos. Al caer la oscuridad y emerger las estrellas alienígenas, Kai se encontró reflexionando sobre el complejo camino que lo había llevado a este momento. La devastadora pérdida de Maya y el accidente que lo habían dejado varado en este mundo hostil habían parecido un final. Sin embargo, de alguna manera, a través de esa misma devastación, había encontrado su camino hacia esta vida inesperada con este extraordinario ser de otra especie. Ese día en el mercado, cuando ofrecí el reclamo del contrato, aceptaste de inmediato sin saber nada de mí, excepto que era humano. ¿Por qué? La piel del Ra se atenuó ligeramente. Decisión compleja, múltiples factores, hizo una pausa, pareciendo organizar sus pensamientos. Cálculo de supervivencia primario. Opciones limitadas. ¿Pero por qué confiar en un humano desconocido por encima de cantidades conocidas? No del todo desconocido, corrigió el Ra. Te observé antes. Visitas anteriores al mercado. Noté una gestión cuidadosa de los recursos, interacciones respetuosas, adaptaciones efectivas a los entornos serianos. Su piel se iluminó ligeramente. Potencial de supervivencia evaluado como alto. La revelación sorprendió a Kai. ¿Me estabas observando? ¿Todas esas veces que vine a comerciar? El entrenamiento de guardián del conocimiento incluía la observación de todas las especies, explicó ella. Interés especial en adaptaciones exitosas. Demostrabas una capacidad inusual. Hay más, continuó el Ra inesperadamente. Factor secundario. Me miraste de manera diferente. ¿Diferente cómo? Otros veían una derrota, dijo simplemente. Tuviste una persona. Adaptación en lugar de fracaso. Potencial en lugar de limitación. Su piel parpadeó con patrones complejos que sugerían una profundidad emocional. Una experiencia rara. Esa noche, mientras preparaban su cena juntos en su refugio original, Kai se encontró observando al Ra con una nueva conciencia. Los contornos alienígenas de su rostro y cuerpo se habían vuelto familiares a lo largo de los años juntos. Sus movimientos por su espacio compartido, una vez extraños y desconcertantes, ahora se sentían naturales, incluso complementarios a los suyos. 5 años, reflexionó, del reclamo en el mercado al centro de adaptación. De un acuerdo de supervivencia a una asociación, añadió el Ra, de la necesidad a la elección. La distinción resonó profundamente. Lo que había comenzado como un cálculo frío se había transformado en algo elegido libremente día tras día, año tras año. No el romance apasionado de las historias humanas, sino algo quizás más profundo, una construcción deliberada de conexión a través de diferencias que una vez parecieron insuperables. Mientras se acercaba el sueño, Kai extendió la mano a través del espacio entre ellos, encontrando la del Ra en el gesto familiar que se había convertido en su ritual nocturno. 6 dedos entrelazados con 5, una representación física de su improbable unión. Juntos nos adaptamos, murmuró, haciendo eco de las palabras que se habían convertido tanto en una promesa privada como en una filosofía pública. Juntos prosperamos, completó el Ra el intercambio, su voz suave en la oscuridad. El contrato del mercado, reclamado en la desesperación y sellado con un cuchillo de acero terrestre, se había convertido en algo que ningún acuerdo formal podría haber anticipado. Una asociación que estaba cambiando un mundo, una adaptación a la vez.